Ya está. Entonces, recordemos bien nuevamente, el generador es el que suministra la corriente al sistema electromotriz, ¿no? La cual tiene dos polos. Para todo lo que es vehículos livianos, semipesados y pesados, vamos a encontrar dos polos. ¿Cuáles son esos dos polos, Roberto? Son los... Hay dos polos, ¿no es cierto? Polo positivo y negativo. ¿O me equivoco? Sí, sí. Ya está. Elías, en la corriente de mi casa, ¿cuántos polos tengo? Dos nomás, pues. ¿Dos nomás? No, ¿Cuáles son? positivo o negativo. En la corriente de mi casa, Sí. recordemos bien que la No, semana no, pasada hablamos. negativo, negativo, negativo. Solo Tampoco, negativo. Si tampoco. no, Hablamos que la corriente de mi casa, la corriente que es domiciliaria, es la palabra correcta, es corriente alterna. Por ah, ende, no verdad. tiene una polaridad fija. En Claro, eso te cambio, dice. la corriente que tiene la maquinaria pesada, los vehículos pesados o vehículos livianos, sí tiene Continuo. polaridad, ¿no? Por ende, hay un cable que es positivo y otro cable que es negativo. La corriente Ujú. alterna vamos a encontrar una que le dicen fase y otra que le dicen neutro. Pero no es que tengamos una corriente positiva y negativa. La corriente alterna no tiene polaridad. Acuérdense bien esa parte, por favor, hijos. Esa pregunta va a venir en su examen. Tienen que dominarla bien. La corriente alterna no tiene polaridad. La corriente de batería no, sí tiene polaridad. ¿Ya? A ver, vamos a hablar un poco de magnitudes eléctricas. ¿Ya? Vayan alistándose un cuadernito. Ya dentro de 20 minutos voy a dejarles un conjunto, digámoslo así, de ejercicios matemáticos para que ustedes ya lo vayan resolviendo en la última hora, mientras vamos avanzando por ahora, ¿ya? Nada de, digamos así, de calculadoras científicas. Directo a una calculadora normal, ahí van a poder multiplicar, dividir, restar. Y luego nos vamos a volver a unir para poder verificar los resultados, ¿ya? Veamos, magnitudes eléctricas, ¿qué es? Dice, hay la tensión, hay el amperaje y hay la resistencia. Veamos cuáles son. ¿Qué es lo que dice la tensión? Para que haya movimiento de electrones a lo largo de un conductor, es necesario que exista alguna fuerza o presión que los impulse. Esta presión o fuerza se denomina diferencia de potencial o fuerza electromotriz. Algunos solamente dicen FEM, ¿no? Pero lo correcto es fuerza electromotriz, que también lo llamamos tensión, ¿ya? Podemos comparar la tensión con la presión en un circuito hidráulico. ¿Cómo así, profesor? Fácil. Imaginen, fíjense ahí en la imagen, tenemos nuestro tanque rotoplas, ¿no? A una determinada altura, y en la parte inferior del rotoplas sabemos que tenemos una cañería o tenemos simplemente una llave, ¿no? Cuando la caja está llena, ¿no? La presión con la que sale, o digamos así, la fuerza con la que sale el chorro de agua abajo es grande, ¿no es cierto? Sale un chorro grande, largo. Pero, ¿qué pasa si la caja de agua ya tiene solamente lo mínimo? Está justo al ras de la cañería. ¿Cuánta presión bota, Roberto? Ninguna, profe. Un poquito, ¿no es cierto? No bota casi nada. Es Ah, como cuando el hombre está vale. con la próstata, ahí nomás. En cambio, Exacto. en cambio, cuando tiene gran cantidad de agua, abrimos el pitón, sale disparado un chorro de agua, ¿no? Porque tiene gran cantidad de fuerza, tiene gran cantidad de presión. Mira acá la diferencia de potencial, este simbolito que acá ven, una raya larga, una raya chica, larga, chica, larga.
es un dibujo técnico, ¿no es cierto? Es una imagen técnica que hace referencia a una batería. ¿Ya? Vamos explicándolo conforme vamos avanzando. La magnitud o tensión, ¿no? Se representa con la letra U y su medida es el voltaje, los voltios, simbolizada por la letra V. La tensión se mide por medio de un voltímetro conectado en paralelo. Y ahí va una pregunta que ya más o menos le hemos resuelto, le hemos estado tratando en la semana pasada. ¿Cuántos voltios, Elías, tiene la corriente de un cargador frontal? ¿Cuántos voltios? Esto ya deben ustedes ir investigando, ¿no? En mi curso de mecánica, por ejemplo, yo puedo preguntarles, ¿no? Lo normal, digamos, porque hay también máquinas especiales, ¿no? Lo normal. Un cargador frontal, ¿con cuántos voltios trabaja? Roberto, estuve buscándome, ahí aprovecha que estás con el celular en la mano, búscame con cuántos voltios trabaja una excavadora hidráulica. ¿Ya? Elías, dime tú, ¿con cuántos voltios trabaja un cargador frontal? Empezamos por algo fácil. Tu moto, ¿con cuántos voltios trabaja? 20. ¿Tu moto, con cuántos voltios trabaja? No sabía decirle, profe. Las motos antiguas trabajaban con 8 voltios, pero el día de hoy se han estandarizado todas las motos nuevas y todas trabajan con 12 voltios. Un carro nuevo trabaja con 12 voltios. Una combi, ¿no es cierto? Una camionetita trabaja con 12 voltios. Pero un camión, un volquete, digámoslo así, un 30. tráiler trabaja con 24 voltios. 24. ¿Ya? 24 voltios. Acuérdense bien esa parte. Roberto, ¿buscaste 24 cuántos voltios trabaja un cargador frontal? No, un excavador. Sí, Creo, ¿no, con 24 Roberto? voltios salió. Dime. 24 dice. Busqué, 24 voltios. salió 24 voltios de la 24 voltios. 24 voltios son con lo que trabaja un excavador. Elías, ¿tú buscaste, llegaste a encontrar con cuántos voltios trabaja una excavadora? 24, profe. Así es. O bien trabajan con 12 voltios o bien trabajan con 24 voltios. Una retroexcavadora, ¿con cuántos voltios trabajará? A ver. Una ¿Quién encuentra primero? Una retroexcavadora. ¿Cuántos? ¿Con cuántos? 12 voltios. Muy bien. Trabaja con 12 voltios. ¿Ya? Pero, ojo, y eso de repente lo vamos a hacer un poquito más adelante, hay unos poquitos que quiero que entiendan, que van a tener que entender, porque la parte es como ¿sí? ¿Por qué mi retroexcavadora tiene entonces, si trabaja con 12 voltios, por qué razón cuando voy al compartimiento de la batería yo encuentro 2 baterías? Porque ahí vamos a tener que hacer un tipo de conexión denominada paralela. Y en la excavadora también vamos a encontrar 2 baterías, pero trabaja con 24 voltios, profe. ¿Sí? Porque ahí va otro tipo de conexión, el cual se denomina conexión en serie. ¿Ya? Eso tienen que aprender ustedes porque es muy importante en la parte de la mecánica de un operador, ¿no? No hacer que un día vayan a la máquina, quieran pasar corriente, ¿no? A otro equipo, porque de repente se quedó baja la batería y al final la malogran prácticamente la máquina del otro lado. Hay que saber cómo hacer una conexión para pasar la corriente. Y esto es muy importante. Por ello tienen que ir a conocer esa parte, ¿ya? Veamos nuevamente lo que dice, ¿no? La magnitud o la tensión se representa con la letra U y su unidad de medida es el voltio, simbolizado por la letra V.
La tensión se mide por medio de un voltímetro conectado en paralelo. ¿Ya? Conectado prácticamente en paralelo a, digámoslo así, al circuito, o de repente al generador de corriente. ¿Ya? Recordando, quiero que quede bien grabado, ¿con cuántos voltios trabaja la casa? La corriente 8. domiciliaria, ¿cuántos voltios es? 8. La corriente domiciliaria de tu casa, ¿cuánto es? A ver, miren el cargador de su celular y díganme cuánto dice que tiene o con cuánto trabaja. La corriente de casa jóvenes es 220 voltios. A 230. Dice 220 a 230, porque siempre hay una variación de lo que llamamos tensión. Inclusive si ustedes han escuchado a los viejos, ¿no? Cuando tengo yo en mi casa a mi suegra, ¿no? A veces dicen, no, cuando hay corte de fluido eléctrico, dice, ya, desconecten todo, todo. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? Pues cuando vuelva la corriente, puede quemar los equipos. Me reía internamente, decía, que la niña ya está turuleca, y que no. Pero tiene cierta razón, porque cuando el fluido eléctrico retorna, llega con una tensión fuerte para que vuelva a alcanzar a todos, a todas las conexiones. Pero, ¿no? Ya la tecnología ha avanzado y tienen los nuevos equipos tienen diferentes tipos de aditamientos, los cuales tienen sistemas para, digamos así, disminuir este impacto. ¿Ya? Entonces, recordemos bien, si el examen nos preguntó, ¿con qué medimos la tensión? Ustedes me dicen con un voltímetro. ¿Ya? Así se le denomina este equipo, un voltímetro. La conexión que es el voltímetro es una conexión en paralelo. Esto tenemos que practicar la próxima semana si es posible. Vamos a hacer más práctica que teórica. Voy a sacarles voltímetros para que ustedes aprendan a hacer la medición. Y voy a tratar de conseguir pilas, algunas baterías chicas para poder ver cómo es la medición que se hace. No importa ni moto, vamos a practicar para ver cómo detectan ustedes el voltaje de lo que corresponde, lo que corresponde el uso del voltímetro. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Profe, si el voltaje, digamos, ¿con cuántos de watts debo trabajar si es un voltaje de 12? Watt. Mira, la palabra watt equivale, digamos así, bueno, lo que yo he visto, a la intensidad con la cual se alumbra un foco, por ejemplo. Quiero un foco de 50 watts, ¿no? Y ese foco alumbra, digámoslo así, un poco menos que un foco de 100 watts. Prácticamente estamos hablando del consumo y la transformación de esa energía en lo que es energía lumínica, en lo que es la luz. ¿Ya? Un momentito, joven, discúlpeme, por favor. Espérenme, por favor.
Ahora sí, mil disculpas, estaba en una llamada. Vamos a ver. Ya. Ya hemos visto lo que es el voltaje, ¿no? ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Están ahí? ¿O también se han escapado? Sí, sí. Ahí ya está, listo. Vamos a lo que es la corriente eléctrica. Miren, ¿qué es? Es la cantidad de cargas eléctricas, denominado electrones, ¿no es cierto?, que circula por un conductor en un determinado periodo de tiempo. La corriente eléctrica o intensidad de corriente se representa con la letra I, que es intensidad. Y su unidad de medida es el amperio, la cual es simbolizada por la letra A, ¿no? Es la corriente eléctrica, se mide por medio de un amperímetro conectado en serie. Y ahí vamos a una consulta. Yo, por ejemplo, he tenido hasta ahora último un carro gasolinero, ¿no? Y un día ahí trabajando con el carro, desconecté un borne, no un borne, sino un chicote del sistema encendido. Cuando voy agarrando el chicote me llega a pasar una corriente eléctrica, un sacudón de la corriente eléctrica, ¿no?, que realmente me dejó medio asustado. El mecánico le pregunté, ¿no? Y me dice, señor Fernando, le acaba de pasar por su cuerpo cerca de 20.000 voltios. Y a la pregunta que voy es esta. Si esa corriente que me pasó era de 20.000 voltios y no he muerto, ¿por qué hay gente que muere cuando les pasa corriente de 220 voltios? ¿Saben ustedes cuál es la razón? Es justamente el amperaje. ¿Ya? ¿Cómo así? Es que la corriente eléctrica es la cantidad de electrones que circula, ¿no es cierto?, en un determinado tiempo. Puede pasar, como le he dicho, 20.000 voltios por el cuerpo en un solo segundo. Pero en cambio, la corriente de 220 voltios, ¿no?, su amperaje es mayor. En sí el voltaje no te mata, acuérdense bien. Lo que mata es el amperaje. La cantidad de electrones, ¿no es cierto?, pasa en un determinado tiempo. Acuérdense bien de esa parte. Agradezcan que no está mi carro acá, porque yo normalmente a mis alumnos, cuando les toca este tema, me gusta hacerlos agarrar y electrocutarlos en el carro, ¿no? Es divertido, te pone, ¿cómo se llama? Te hace despertar, te ayuda a pensar, ¿no? Claro está que después te queda un poco dolorido el cuerpo, pero son efectos secundarios. Es que agradezcan que no hay carro para hacerles ese tipo de trabajo. Muy bien, acuérdense bien. El amperaje, ¿no es cierto?, es la cantidad de electrones que circula en un circuito en una determinada cantidad de tiempo, ¿ya? Y esto se mide, el amperímetro se mide en serie, conectado en serie, no en paralelo. Pero estamos hablando mucho de lo que es una conexión en serie, en paralelo, baterías en serie, baterías en paralelo. Ya les voy a enseñar ahorita. Vayamos al último punto de lo que es la corriente, ¿no?, el cual conlleva a un nombre que se le dice resistencia. La resistencia, miren lo que dice, es la dificultad que ofrece un conductor al paso de la corriente eléctrica. Y no solo de un conductor, sino también de un aditamento. Por ejemplo, la maquinaria pesada tiene un sistema que le llaman precalentadores. No sé si de repente ustedes han escuchado de este sistema, en el cual el equipo, cuando deja de trabajar, termina su jornada de trabajo y el día siguiente vuelve a prender, el conductor del equipo abre el contacto y espera un cierto tiempo que en la pantalla se encienda una lucecita. Esta lucecita indica que está llegando corriente a los precalentadores. Su nombre correcto es bujía incandescente, pero todos los operadores lo conocen como los precalentadores. Una vez que esa luz se prendió, tiene un determinado tiempo, que más o menos son unos 10 a 12 segundos, y de ahí se apaga esta lucecita. Y cuando se apaga, el conductor recién mueve la chapa de contacto más
y comienza a arrancar el motor de la máquina. Este precalentador, ¿por qué voy a este punto? No es más que un elemento conductor que es altamente resistente al paso de la corriente. ¿Y qué pasa cuando el elemento conductor es altamente resistente al paso de la corriente y es forzado a que pase la corriente por él? Simplemente el conductor comienza a aumentar su temperatura. Se comienza a calentar. ¿No? En un foco, si se han dado la paciencia de mirar un foco, bueno, no sé si ustedes habrán llegado a ver, ¿no? Esos focos antiguos, las bombillas, cuando uno lo prende, se va a dar cuenta que en la parte del foco hay como una especie de resorte colgado entre 3 o 4 antenitas. Y ese también es un elemento conductor con alta resistencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la corriente fluye a través de él, este se calienta y genera luz. Un foco prendido durante mucho tiempo, ustedes lo tratan de agarrar y les va a quemar. ¿Por qué? Porque la resistencia que tiene este elemento es tan alta que cuando fluyen los electrones, el elemento se tiende a calentar. ¿Ya? Volviendo a la parte que estamos hablando, la resistencia, como digo, es la dificultad que ofrece un conductor al paso de la corriente eléctrica, al paso de los electrones. ¿Qué más nos dice la resistencia? Dice, la resistencia eléctrica de un conductor, ¿ya?, es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional al área de sección recta. Es decir, cuanto más largo sea el conductor, mayor será su resistencia. Y cuanto mayor sea su diámetro, será menor el valor de su resistencia. Las resistencias eléctricas se representan con la letra R y su unidad de medida es el ohmio, ¿ya? Representado por la letra griega, ¿no? Lo que es esa letra griega que tenemos en paréntesis, omega, si no me equivoco, ¿no? Y el instrumento de medida de la resistencia es conocido ohmímetro. El ohmímetro, como les digo, sirve para medir la resistencia en un conductor y no solamente medir resistencia. Por ejemplo, este aditamento me permite saber si un cable está roto. Por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, en las computadoras tenemos nuestro famoso cable de poder. Este cable de poder tiene una conexión que va directamente al toma corriente de la pared y otro que va a nuestro equipo, computadora, monitor, etc. Entonces, ¿qué pasa? Este cable está totalmente forrado, no puedo yo ver, ¿no? A ver, acá está roto el cable, no. Como está forrado, no lo sabemos. Entonces, uno coloca el ohmímetro en una punta del cable y lo hace coincidir con esa punta del conductor al otro lado. Si es que marca continuidad o una resistencia menor, significa que ese cable todavía está bien. Pero en cambio, si no marca, me indica a mí, como mecánico, como eléctrico, que ese cable está roto. Ya también les voy a enseñar a usar esta semana que viene, ¿no? De repente lanzamos nuevamente mecánica, escucha que les voy a enseñar bastantes cositas, trucos con lo que es un multitester. Si tienen ustedes multitester en su casa, tráiganlo para enseñarles a usar su mismo multitester que ustedes. Continuemos. ¿Un qué, profe? ¿Un qué? Multitester. Así se denomina, es un equipo que mide voltaje, amperaje y ohmiaje. Les voy a traer, espérense, no se vayan, voy a traerles uno de mi oficina para que vean cómo es. Ya, profe.
No llego a encontrar ninguno a la mano, pero, a ver, acá vamos a, les voy a enseñar qué es un voltímetro. ¿Se mira lo que estoy haciendo con mi computadora? ¿Se mira mi pantalla? A ver, miren. Este es un voltímetro. ¿Sí? A ver, jóvenes. Jóvenes. Sí, sí, profe. Ahí está. Ya. Este es un voltímetro. ¿Ya? Estos son voltímetros del tipo digital. ¿Ya? Y en mis tiempos existían unos voltímetros que eran del tipo análogo. Eran con agujita. Esos eran en mis años cuando yo estudiaba en Senati. Y era mía que me electrocutaban los profesores. Claro, pero eran buenos tiempos. Este es el multímetro analógico. Yo creo tener uno por ahí, voy a buscarlo. Este se llama multímetro porque tiene para medir justamente los tres elementos de la corriente. Mide amperaje, mide voltaje y mide ohmiaje, que es la resistencia que tiene, ¿no es cierto?, el conductor o el elemento, ¿no? Y si se fijan bien, tiene dos cables, un rojo y un negro. Un rojo es positivo y el negro es negativo. ¿Ya? Pero el día de hoy, como los tiempos han cambiado y los jóvenes pues tienen que recibir la parte más fácil, el día de hoy la mayoría de multímetros son de esta forma, digitales. Ya no tienen que estar sufriendo, mirando la agujita, cuánto marca, ni nada por el estilo. Ya directamente sale acá la cantidad, ¿no?, exacta de lo que corresponde el voltaje, o el amperaje, o el ohmiaje. Ahora, este multitester viene inclusive con más aditamentos. Viene con lo que corresponde para medir diodos, tiene para lo que medir transitores, no sé si llegan a ver, ustedes acá hay una bolita con otros huequitos, ¿no? Diodo Zener, etcétera, etcétera. Muy bien. Volvamos a nuestra imagen. Y como le digo, si ustedes tienen un multitester en su casa, porque sí deben tenerlos, ¿no? Tráiganlo para ver y mostrarles cómo trabaja su multitester. ¿Ya? Esto, como les digo, es muy importante para que ustedes sepan cómo usar.
Ya está. Corriente de acá. Entonces ya sabemos los tres elementos que tiene lo que es un circuito eléctrico, ¿no es cierto? Tiene voltaje, amperaje y ohmiaje o resistencia. Y ahora vamos a la parte interesante, la famosa ley de Ohm. ¿Ya? La ley de Ohm me indica algo muy interesante. Me indica que siempre hay relación en un circuito eléctrico, hay siempre relación, ¿no?, entre lo que es el voltaje, la resistencia y el amperaje. ¿Qué es lo que me dice? Mira acá. Las magnitudes dependientes entre sí obedecen a una relación matemática que puede ser definidas a través de una fórmula. Algunas veces esas relaciones se denominan leyes, ¿no? Y este es el caso de la ley de Ohm, cuyo nombre fue dado en homenaje a un físico que lo enunció por primera vez. Esa ley establece que en un determinado circuito, lo que les decía, ¿no?, o en cualquier parte del mismo, la tensión aplicada es igual. La tensión aplicada, podemos decir acá, el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad que hemos dicho que es el amperaje. Por lo tanto, ¿no?, el voltaje es igual, ¿no?, a la resistencia por el amperaje. ¿Ya? Yo me acuerdo siempre de esta sigla, para nunca olvidarme qué es el esto. Yo siempre le pongo la sigla VIR, V-I-R. ¿Ya? Pero acá lo he puesto con este simbolito que es un triángulo. Y acá indica, ¿no?, lo que es el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Miren, si en este mismo circuito aumentamos la tensión, la corriente aumentará en forma proporcional al aumento de la tensión. Si reducimos la tensión, la corriente se reducirá proporcionalmente. Para recordar más fácilmente esta fórmula, esta puede ser indicada como sigue, ¿no? Voltaje, intensidad y resistencia. Ahí va un punto de lo que me estabas hablando hace rato, Elías, ¿no? Ley de Watt. Estudia el trabajo eléctrico, ¿no?, realizado en el circuito y dice que la potencia eléctrica consumida en un circuito es directamente proporcional a la tensión y la corriente que circula por el mismo. En otras palabras, la potencia es igual al producto de la tensión por la corriente. ¿Ya? Entonces, la potencia simplemente se da multiplicando la tensión o el voltaje por el amperaje. Vayamos a unos ejercicios. A ver. Miren acá. Hagan ahora sí su cuadernito, por favor. Ya, chicos. ¿Están listos? Soy malo en matemáticas. Este es nivel down, no te preocupes, es fácil. ¿Ya? Miren lo que dice acá. ¿Cuál es la potencia consumida en una lámpara de 12 voltios? ¿Ya? Por la cual circula una corriente de 4 amperios. Pues bien, usando la fórmula que dice que la multiplicación entre el voltaje y el amperaje me da lo que es la potencia, ¿no? Lo que dice acá. La potencia es igual al voltaje por el amperaje. Simplemente, ¿cuál es la solución? Miren. Si mi lámpara consume 12 voltios y por ella circula una corriente de 4 amperios, simplemente la potencia me indica 12 voltios por 4 amperios es 48. ¿Me da cuenta? ¿Dónde qué? Donde U, ¿no?, es el voltaje. Donde BP, la potencia, 12 voltios, donde la potencia es 48. Y lo que es el watt es 4 amperes. Es fácil, ¿sí o no? Simplemente 12 por 4, 48. No creo que sea tan difícil, ¿o sí? ¿Ya? No, está fácil. Digo. Está fácil. Vayamos a un ejemplo más. Vamos a hacer un ejemplo más, ¿ya?
Escriban, por favor. Así me voy a inventar y yo voy a resolver con ustedes, ya, para que no me digan que... Multiplicación. Ya, yo voy a resolver con ustedes. Ah, Ya, bro. Tengo un faro de mi moto. Un faro de mi moto de 12 voltios. Y me consume 6 amperes. Ya. ¿Cuál es la resistencia del foco? ¿Cuánto es? No es esta misma fórmula. Es la fórmula anterior. Es esta fórmula. 2, profe. ¿Ah? ¿Cuánto es? 2. 2. Muy bien. Pues mira, dice con la respuesta, ¿te diste cuenta? sí, sí, estoy viendo ahí. Sí. Elías, sí diste con la respuesta, ¿no es cierto tú? Sí. Ya está. Vayamos a otro ejemplo. A ver. ¿Qué más? A ver. Profe, la anterior fórmula es una división, ¿no es cierto? Puede ser una división. Es prácticamente pueden sacar, de esta fórmula pueden sacar varias. A ver, por ejemplo, búsquenme la fórmula del amperaje. De ese triangulito que hay ahorita acá, que estamos viéndolo. Vamos a mejor. Ahí está. De esta fórmula que hay acá, sáquenme la fórmula del amperaje. ¿Cuál sería? Y es igual a R por U, pues. No. O amperaje, o sea, la I igual a Recordemos bien R que entre U. voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿no es cierto? Sí. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Vuelta. ¿Sí o no? Sí. Ya está. Y resistencia, por ende, también es igual a ¿qué cosa? A voltaje sobre intensidad. ¿O estamos mal? Díganme. Sí. Ya es, así se entendió. Entonces, Sí. de estos tres símbolos que hay acá, resistencia, voltaje, intensidad, pueden salir tres fórmulas. Una para lo que es el voltaje, otra para lo que es la intensidad y otra que es la resistencia. ¿Ya? Hasta ahorita me han hallado ustedes resistencia, me han hallado la potencia. Quiero que me hallen ahora, a ver. Tengo una resistencia, a ver, no, para que podamos entender. Quiero saber, ahí, por ejemplo, quiero saber con cuánto voltaje trabaja mi autorradio.
Ya. Encontrando que tiene una resistencia de 2 ohmios y un amperaje de 12. Un amperaje. Un amperaje de 12 amperios. Dígame, ¿de cuántos voltios es mi autorradio? De 6. ¿Seguros? No, de 24. ¿Me estás contestando o me estás preguntando? 24, ¿Cuánto es profe. la resistencia? La respuesta es 24 ¿qué? Papas, camotes, kilómetros, centímetros, 24 ¿qué? Voltaje. ¿24 qué? Voltajes. 24 Voltajes. voltios. Voltajes. 24 Voltios. voltios. Muy bien. Esta es la parte fácil, ¿no? Hasta mi hijita sabe eso. Vamos un poquito, Suave, profe. vamos a ir aumentándoles un poquito el nivel, ¿no? Vamos a hablar ahora de circuitos. ¿Ya? Algo que deben aprender ustedes a reconocer, tanto en las baterías también de la maquinaria, son los denominados famosos circuitos, ¿no? Hay 2 tipos de circuitos. Una que es en serie y otra denominada en paralelo. Para esto quiero que entiendan bien el circuito que está acá. Tengo mi batería, tengo mis conductores y tengo mis 2 consumidores, o 2 resistencias, como lo decimos acá. ¿Ya? De igual forma, en el otro circuito tengo mi batería, tengo mis conductores y tengo en este caso 3 consumidores, R1, R2 y R3. ¿Se dan cuenta? Sí. Pero existe la combinación de ambos, Sí. que es la combinación en serie y paralelo, en la cual también tengo acá mi batería, tengo mis conductores y tengo 2 consumidores puestos en línea. De este juego de conductores, de consumidores, tengo 3, ¿no? 3 prácticamente que están en serie. Vamos a ver uno por uno. ¿Cuándo se denomina un circuito en serie? Se dice que 2 o más componentes están conectados en serie cuando se encuentran instalados en línea, uno después del otro, y la corriente que circula por todos los consumidores, ¿no?, es la misma. Esto es un circuito en serie. ¿Ya? ¿Cuándo es un circuito en paralelo? Fíjense. Se dice que los componentes están conectados en derivación, conectados en paralelo, ¿no? Cuando todos ellos están unidos a un mismo punto del circuito. Acá está, miren, un solo punto de circuito. Tanto en la entrada como en la salida. ¿Ya? ¿Se han fijado? Fíjense la diferencia. Acá están continuos. En un lado ingresa, sale, vuelve a ingresar al otro componente y vuelve a salir. Pero en cambio en este no. De un punto ingresa para todos los ingresos, digamos así, de cada consumidor, y de ahí sale todos a un mismo punto y retorna nuevamente al circuito. ¿Ya? En serie, perdón, en serie paralelo, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo la conexión que existe. Prácticamente 2 consumidores. Puede ser un foco, ¿no? Y un, digámoslo así, un faro y un foquito, ¿no? Un foco grande y un foco chiquito. Eso es en serie. Pero todos están conectados en paralelo a un circuito mayor. Vamos a empezar con lo nivel básico, con lo que es la parte más básica en lo que son circuitos. Vamos primero a hallar las resistencias totales en un circuito. Cuando un circuito
Ya no tiene alimentación precisa y un sentido, ¿cierto? Yo tengo dos consumidores que vienen a ser dos resistencias, ¿no? Estas resistencias, su valor nominal se tiene que sumar. Por ejemplo, a ver, yo tengo resistencia 1, resistencia 2 acá en el dibujo que estamos mirando, ¿no es cierto? Mi resistencia 1 es 6 ohmios y la resistencia 2 es 8 ohmios. Yo les pregunto, ¿cuánto es la resistencia total? Díganme ustedes. 10. Muy bien. Mi resistencia 1 es 215 ohmios. Por la punto, para no pegarme. Y mi resistencia 2 es 15. Tengo una resistencia más que también es en serie, que es 20. ¿Cuánto es mi resistencia total? ¿Cuánto, profe? No. La resistencia 1 es 215. La resistencia 2 es 15. Y la resistencia 3 es 20. ¿Cuánto es mi resistencia 250. total? 250, profe. Muy bien. No importa la cantidad de resistencias que haya, si están conectadas en serie, solamente se suma su valor nominal. ¿Ya, hijos? A ver, vamos a una de 5 resistencias. Y la energía va a ser la misma para todos. No, ahí solamente estamos hablando de resistencia. Ya estamos hablando de resistencia. Pues digo, vamos por la parte más básica. Hablemos de resistencias. ¿Ya? Vamos a una resistencia. Resistencia 1, 154. Resistencia 2, 37. Resistencia 3, 29. Resistencia 4, 42. Y resistencia 5, 63. Díganme cuánto es la resistencia total. Las cinco resistencias están en serie. $323. ¿Seguros? A ver, no, revisen. 25. ¿Tú qué dices? 325. 325. Ya está. Muy bien. Hagamos que la resistencia 3 la sacamos. ¿Cuánto me saldría? Sería 296. ¿Se entiende, no es cierto? En esa parte. Sí. Perfecto. Sí. Pues ya sabemos cómo solucionar, ¿no?, lo que corresponde a conjunto de resistencias que son en serie. Recuerden muy bien que sabemos que la resistencia simplemente, ¿qué es lo que se hace? La resistencia solamente se suma, nada más. ¿Ya? Un ratito voy cargando un conjunto de ejercicios. Matemática aplicada. No es para torturarlos, pero por lo menos para que podamos ver. Ya está.
En el grupo estoy enviándoles ya un resumen de lo que es, lo que hemos hecho ahorita, electricidad automotriz. Quiero que me resuelvan del ejercicio 34.1 al 34.16. Como les digo, es nivel down, así es que no me van a decir, profe, que mi calculadora no ¿Dónde está, pudo profe? encontrar. En el grupo de WhatsApp se lo estoy enviando ahorita. A ver. Todavía no aparece. No, que solo te estoy diciendo lo más elemental, lo más básico, ¿no? Para que no sufran, para que no sufran. ¿Ya? Guardar como... Iniciamos eso y continuamos avanzando, vamos aumentándoles un poquito de nivel. ¿Ya? Electricidad. Ah, nos va a mandar recién. Sí. Está con el nombre electricidad de ejercicios. Ya. Ahí está. WhatsApp. Los descendientes. Excavadora mañana. Acá está. No le carga. ¿Qué pasó? Ya, a ver. Vamos. ¿Ya sí, ya llegó? Sí, está acá, te estoy descargando, profe. Ya. Ahí miren, fíjense acá en lo que estoy mostrándoles, ¿no? Cómo determinar las fórmulas que usted me está indicando, ¿no es cierto? Lo que es de la ley de Ohm. Voltaje por intensidad por resistencia, ¿no? Es para hallar la fórmula de tensión, ¿no? Para hallar la fórmula, la fuerza o intensidad, ahí tenemos la otra fórmula. Y por último, para hallar la intensidad también. Esos tres. ¿Ya? Resuélvame el 34.1. Me indican cuánto sale, por favor. El 34.1.